Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por volver a este encuentro una vez a la semana para conversar de prensa y comunicación en Cuba. Hoy conoceremos la historia de un periodista que ha hecho muchísimas cosas. Para saber más, quédese con nosotros. Para nosotros es un gran placer tener aquí con nosotros en nuestro asiento reservado a Miguel Fernández. Las buenas tardes, gracias por estar aquí. Un gusto. Hacer el guión para Miguel ha sido complejo, porque tiene tantas historias que contar, ha tenido tantos periodos distintos en su vida. Y vamos a empezar por el primero. ¿Cómo una persona que le gusta pintar, que además tiene aptitudes para hacerlo, que estudia en San Alejandro, se vuelve periodista? ¿Cómo funciona eso? Como todo niño me gustaba dibujar, pintar. Mis padres me apoyaban y al final logro entrar a la Academia de Artes Plásticas de San Alejandro en la especialidad de pintura, que la tengo que interrumpir por razones de trabajo. Siempre me quedé con esa deuda de poder terminar algo. Y como todo venía justo por el mundo de la comunicación, de la interrelación con otras personas, de poder decir para que mucha gente supiera, creo que esto de alguna manera me llevó a la Facultad de Periodismo ya como trabajador. Pero el nexo entre la pintura y el periodismo para mí ha sido importante, incluso en otras facetas de mi vida, en otras etapas, muchos años después. En este momento ni siquiera lo podía imaginar cuánto me iba a ayudar como periodista el haber estudiado en la Academia de San Alejandro. ¿Pero sabes pintar, Miguel? La pintura no se aprende. La pintura es absolutamente vocacional, intuitiva. Las academias te dan herramientas, técnicas, estilos, formas, o sea, te formas como artista. Pero sí, aunque hace muchos años que no pinto. Actualmente eres redactor reportero en la redacción de América del Norte de Prensa Latina, pero ese es el último de tus muchos empleos. Te propongo comenzar por el principio. Y sé que estuviste y aprendiste y trabajaste en el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos. A mí me parece que es una experiencia interesante. ¿Por qué, después de haber estado en San Alejandro, vas allí? Yo llego a Licay después de haber estado varios años en instituciones armadas, y cuando yo me licencio, incluso me hacen un ofrecimiento de trabajo muy ventajoso, y yo decido rechazarlo y me voy a Licay. Solo que cuando te enteres que yo llego a Licay a repartir vasitos de agua y cajitas de comida, vas a pensar que esa fue mi manera, esa fue la ventanita por la que logré entrar. Hoy, tantos años después, yo agradezco mucho haber empezado de esa manera. Empecé desde lo más bajo, pero mientras no repartía agua y no repartía cajitas de comida, estaba viendo, estaba aprendiendo, estaba escuchando, y eso fue lo que me permitió años después hacer mi propia obra. Trabajaste también en la Asociación Hermanos Saiz, además en el ICRT, incluso fuiste promotor cultural y productor musical. Son tantas cosas, Miguel. Cuéntanos de esa etapa de tu vida, qué fue lo que más te marcó y lo que contribuyó a lo que hiciste después. Inmediatamente que yo entro a Licay, a mediados de la década del 80, por supuesto, como todo joven, inmediatamente me empecé a preparar. En ese momento se estaba fundando la Asociación Hermanos Saiz, que era una mezcla de varias instituciones juveniles vinculadas al arte. La Asociación Hermanos Saiz es la que exactamente me abre todas las puertas y me permitió aprender, principalmente aprender, pero a partir de ese aprendizaje también de realizarme. Y descubro un camino que para mí fue fascinante, que fue el camino de la producción artística de la Asociación Hermanos Saiz. Me voy al Instituto Cubano de la Música a trabajar con un espectacular pianista cubano, el maestro Víctor Rodríguez, pero yo quería más. Yo dentro de mí tenía esa ambición linda de poder hacer más. Y después de un periodo con Víctor, me voy a la televisión. Y estando en la televisión me tocó conocer a una persona que para mí marcó mi vida como creador,
una poeta cubana, Raiza White, que trabajaba en aquel momento, yo era su productor. Y Raiza se convirtió en mi maestra. Y de aquella época yo trabajé, hice una buena temporada en un programa que fue muy popular entre nuestros jóvenes. Ya desapareció, se llamaba Joven Joven. Recuerdo que tuve la opción de dirigir videos. Fue una época muy revolucionaria. Estaba un poco alcanzando el primer escalón de mis propósitos. Y tengo entendido, Miguel, que en los años 90, en ese periodo, también vas a la ALISA, a la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual, que me imagino que también te haya servido como inspiración y preparación para la realización de varios documentales que tienes en tu currículum. Era la opción de poder hacer muchas cosas, bien diferentes todas, al unísono. Miguel, cada respuesta que nos estás contando, como vas acompañándonos a lo largo de tu vida con lo que nos estás diciendo, es como si cada respuesta mereciera un programa, porque hay personas que se dedican la vida entera a ser productores musicales o a ser realizadores o guionistas, y sin embargo tú has hecho todas estas cosas, e incluso fuera de fronteras, porque sé que trabajaste durante algún tiempo en Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Qué fue lo que hiciste allí? Yo salgo de Cuba a mediados de la década del 90 y hago una larga estancia, casi una década. Estuve viviendo en Estados Unidos. Como cualquier buen ser humano, tenía que trabajar, tenía que vivir, tenía que mantenerme, más en una sociedad donde sí hace falta poder asegurarte, incluso no tanto para lograr tus sueños, sino para subsistir. Tuve una suerte tremenda de poderme contratar en un periódico en Estados Unidos, para el que trabajé durante 7 años, pero lo que me proponen, lo que me ofrecen es trabajar en el mundo de la cultura y en lo particular las artes plásticas. Y eso es lo que me hace recordar inmediatamente mi paso por San Alejandro. O sea, San Alejandro me sirvió, si no para convertirme en un pintor, sí me dio herramientas muy fuertes para después usarla en el periodismo cultural. Después de ese tiempo en el exterior, llegas a Cuba y parece que el momento en el que definitivamente das un punto de giro y comienzas en los medios, yo creo que hasta el día de hoy, fue cuando entraste en la agencia cubana de noticias, entonces AIN, ¿no? Cuando yo regreso a Cuba en el año 2007, regreso al ICAI, empiezo a trabajar en el mítico 5º piso del ICAI. Recuerdo que en este periodo me encuentro con mi amigo Tubal, el presidente del UPEC, y Tubal me pregunta que dónde estaba trabajando y le digo que en el ICAI, y él se pone muy serio y me dice, ¿sabes cuál es el déficit de periodistas que tenemos en Cuba? Dígole, no, y me dice 700. Y le digo, y me dice, la única alegría que me queda es que a partir de mañana serán 699. Y yo, quizás hasta de una manera ingenua, le pregunto, ¿por qué? Y me dice, porque a partir de mañana regresas a los medios. Y así llego a la AIN. Me imagino que haya sido, Miguel, un ajuste para ti, porque una cosa es el trabajo anterior que tú tenías al trabajo de la agencia, que no es que sea más lento o más rápido, sino que es un ritmo bien diferente. Debe haber sido una adaptación para ti. Ese ha sido recurso permanente en toda mi vida. O sea, como he tenido que hacer cosas tan diferentes, tan disímiles, a veces al unísono, aprendí desde muy temprano a adaptarme a las reglas del juego. O sea, es algo que no me hace sufrir. Bueno, llegaste unos años más tarde a Prensa Latina, donde estás todavía y trabajaste en varias redacciones diferentes, pero sé que has puesto también tu sello en el servicio de televisión de Prensa Latina. ¿Qué es este servicio y cómo tú colaboras con ellos? Lo que hoy se conoce como Prensa Latina Televisión o sencillamente PLTV es una consecuencia de algo que quizás mucha gente recuerde, que se llamaba Mundo Latino. Ya después Prensa Latina reordena todo su sistema y crea este espacio de Prensa Latina Televisión, que es un espacio que está dedicado a difundir nuestro mundo informativo hacia el exterior, pero de manera visual. O sea, prepara cápsulas de noticias, prepara materiales documentales, noticieros
culturales, o sea, tiene una gama de servicios que hoy estamos viviendo en la era de la digitalización, de la informática. La imagen visual tiene un valor incalculable y Prensa Latina no está lejos de eso. Y Prensa Latina también me ha dado la posibilidad de, además del trabajo informativo, hacer documentales o sencillamente buscar esa acción espontánea, eso que no vas a poderlo repetir más. Lo he visto, he tenido mi camarógrafo al lado y lo hemos hecho. Por ejemplo, yo fui como enviado especial de Prensa Latina a El Salvador en el año 2013-2014 y fui con un equipo de Prensa Latina Televisión con un objetivo muy claro. Íbamos a cubrir las elecciones. Yo regresé a Cuba con un documental sobre el Principito, regresé con un material que encontré en unos barrios en el medio de San Salvador, que las calles tenían nombres cubanos. O sea, yo trataba de encontrar, desde aquí le pido perdón a mi camarógrafo, que creo que lo reventé trabajando, pero de eso, de no perder eso, de no tener la posibilidad de estar ahí, de verlo, de sentirlo, y necesitaba compartirlo con la gente. Y entonces siempre como la palabra de orden ha sido trabajar, 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 no dejo de hacerlo. Probablemente una de las experiencias profesionales más interesantes que tú has tenido, Miguel, y me atrevo a adelantar que fue una de las más interesantes, fue haber cubierto durante un año el conflicto en Siria. Fuiste como corresponsal de Prensa Latina, un trabajo, por cierto, que muchos periodistas envidiamos, quisiéramos estar en un evento como ese. Cuéntanos, ¿cómo fue ese año en Siria? En 32 años de carrera profesional fue una experiencia única, fue una experiencia conmovedora. Todos sabemos cuando nos dicen, nos alertan de que vamos a ir a la guerra, que vamos a ir a un lugar donde la gente está sufriendo, nos preparamos quizás psicológicamente, de eso no se va a librar nadie, de qué podemos encontrar. La crueldad de esta guerra en Siria no tiene límite. No creo que haya ser humano que pueda preconcebir qué va a encontrar, qué va a haber. Para mí, primero como ser humano, yo siempre lo digo, que cuando yo regresé de Siria, yo regresé con una mirada completamente diferente de la vida. Y como periodista, yo me pienso jubilar 3 días antes de morir. No me imagino en mi casa sentado. Y hasta ese minuto voy a tener muy vivo la imagen, el recuerdo, la memoria de lo que vi, de lo que experimenté, de lo que sentí de estar en Siria, en un país agredido, un país que está enfrentando una de las peores campañas mediáticas que se han podido concebir en la historia de la humanidad contra un pueblo. Y lo que más me sorprendió de los tantos horrores que vi fue la resistencia, el valor de ese pueblo. El espíritu, después de 6 años de guerra, de haber perdido a más de 300.000 personas, con el espíritu, con el deseo que tienen de vencer y de reconstruir su país. Ese para mí fue el regalo espiritual más grande que me dio estar en Siria durante un año. ¿Cómo una sola persona, Miguel, logra cubrir un país entero y además en guerra? Buena pregunta. Y Siria no es un país pequeño. Es un país con características muy peculiares y dentro de todo este proceso de guerra es un país que está agredido por los 4 costados, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Este año que vivo en Siria yo lo viví como un sirio más. A lo que estaban expuestos los sirios, estaba expuesto yo. Ya el hecho de vivir en este contexto te da una visión más clara de qué está sucediendo. Prensa Latina, y creo que vale la pena hacer la observación, es la única agencia de prensa del mundo occidental que está acreditada de manera permanente en Siria desde que comenzó el conflicto. Y el hecho
de ser los únicos testigos presenciales nos convierte, o sea, nos hace ir más allá del puro corresponsal, porque te conviertes en un referente. Yo recuerdo que a mí me llamaban de manera permanente, semana por semana, desde Londres, desde Madrid, desde París, desde Washington, para verificar. El corresponsal de Prensa Latina en Siria es un referente para el resto del mundo. Prensa Latina está involucrada en un proceso, yo sé, de tratar de integrarse en un complejo sistema de medios a nivel internacional donde Internet y las redes sociales han puesto en crisis el periodismo moderno. ¿Qué ofrece de diferente Prensa Latina en este ecosistema? Dignidad periodística. En ese entramado de grandes agencias, AP, Reuters, en fin, esa lista larga que tú conoces y dominas también, Prensa Latina se incorpora. Solo que Prensa Latina no cuenta con los recursos, la finanza, el supercapital que tienen estos medios. Pero resulta muy interesante que estos grandes medios consultan a Prensa Latina. Por una razón, porque Prensa Latina es la voz alternativa. Cuando las grandes agencias están repitiendo todas lo mismo, Prensa Latina es probable que lo está diciendo diferente. En cualquier lugar del mundo donde me ha tocado estar, yo estoy consciente, yo estoy convencido que nadie sabe que yo me llamo Miguel, que mi apellido es Fernández, ni que en qué lugar de La Habana yo vivo. Todo el mundo se limita a decir el cubano de Prensa Latina. Y eso a mí me da un orgullo. Por supuesto, tengo un sentido de pertenencia hacia mi agencia. Estos años de trabajo me han permitido integrarla a mi vida, pero no es por gusto, no ha sido por la decisión ha sido justo por estas cosas. Es un lugar que a mí como persona me prestigia y ojalá la vida me dé muchos años para seguir en Prensa Latina. Miguel, como si no fuese suficiente, tú además tienes publicado un libro de poemas, Apuntes para una infanta. ¿Te queda algo por hacer? En todo este tiempo que hemos estado hablando, bueno, has tenido que ir saltando de una esquina a la otra, algo que para mí también yo lo he hecho como en una sola ruta. Y lo he hecho, no diría que con facilidad, no, para nada, me ha costado trabajo, me ha dolido la espalda. Pero lo que sí lo he hecho con mucha gratitud, he disfrutado todo esto. Yo recuerdo que yo era muy jovencito y mi padre me hablaba acerca del valor de la vida y del tiempo tan breve que nos tocaba vivir. Y yo no lo entendía, sencillamente, porque era un adolescente. Y como era un adolescente me imaginaba que la vida era muy larga. Y hasta hoy lo que he hecho es tratar de ganar tiempo, o por lo menos de no perderlo. Y este libro nace así. Yo me gusta, porque además escribo cuentos, me gusta mucho la narrativa. También puedes haberte dado cuenta que para mí la vida en soledad es prácticamente imposible. Yo necesito siempre sentir a la gente alrededor. Y estos poemas la gente los conocía. Nos reuníamos, hacíamos tertulias. Yo me enfermo estando fuera de Cuba, un accidente. Voy al hospital y recuerdo, es muy anecdótico, un pintor amigo me va a ver al hospital y él no sabía cómo hablar conmigo. Me vio en aquel estado con suero, lleno de mangueras. Y él lo único que se le ocurrió fue pedirme las llaves, que es donde yo tenía las llaves de mi casa, que me iba a recoger las hojas donde estaban los poemas para que en el hospital yo las ordenara y él le iba a hacer unas viñetas y tratar de publicarlas. Yo, por supuesto, le respondí con una palabrota. Pero cuando salí del hospital, recordé aquella conversación, lo mandé a buscar. Yo le digo que sí, que me pareció una buena idea, pero que viñetas no.
que yo prefería recuerdo que eran 32 poemas, y yo le pido que haga un par de ilustraciones y haga un diseño de carátula. Excelente pintor, cubano, vive fuera de Cuba. Y él aceptó, se llevó los manuscritos. 3 días después me llama un pintor que yo siempre voy a tener en mi memoria, ya falleció, Jesse Ríos, excelente retratista cubano, y me da un escándalo telefónico, que yo no era un buen amigo, que yo lo había traicionado, porque yo le había dado los poemas a Sergio y lo había olvidado a él. Entonces yo le explico que la idea ni siquiera era mía, que la idea había sido del otro pintor. Pero bueno, les dije que los iba a poner en contacto. A mí me daba igual si iba a tener 3 ilustraciones que tuviera 5. En fin. El final de esta historia, que de llamada en llamada, alrededor de estos 32 poemas, se acoplan 17 pintores, cubanos, argentinos y españoles. Y como una suerte de sorteo, cada uno iba escogiendo los textos que quería y trabajan las ilustraciones. O sea, el libro tiene 32 poemas y 32 ilustraciones. Cuando yo veo aquel monstruo encima de mi mesa, cuando ya la gente empieza a traerme las ilustraciones, yo decía, ¿ahora qué hago con esto? Y vino ese largo camino de las editoriales, pero bueno, por fortuna, una editorial en España, en Andalucía, le gustó el proyecto, editó el libro en el año 2005, y para mí fue también una de las grandes sorpresas que he vivido. El libro tuvo buena aceptación. El libro se presentó en la Feria Internacional del Libro de Miami en ese año, el 2006, y el libro se agotó inmediatamente. Yo creo que conservo un ejemplar, porque los demás me quedé sin ellos, pero en algún momento, como no me canso de soñar, en algún momento espero poder reeditarlo en Cuba y que la gente pueda leer estos apuntes para un infante. Miguel, durante varios momentos en la entrevista tú me has hablado de escalones, de cómo todos esos periodos han sido escalones para la consecución, para el logro de un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dejar una huella, dejar algo. Creo que sin querer, quizás sin tener una conciencia clara, un buen día, hace muchos años, me propuse yo mismo pasar por la vida y dejar un resultado. Odio los aburrimientos, no puedo, no tengo talento para aburrirme. Si a mí alguien me preguntara hoy que cómo me siento, yo diría que me siento el hombre más feliz del mundo. Con las carencias que dentro del mundo, ando a diario en un P11, 14, el que sea, voy a la misma bodega que va todo el mundo, al mismo policlínico que va todo el mundo, sudo igual que todo el mundo, pero yo sí digo, y lo digo así, creo que hasta en los peores minutos de la vida, digo, yo me siento un hombre muy feliz porque me siento realizado. A pesar de que me siento lleno de deudas. O sea, tengo 57 años y ahora me empiezo a preocupar porque me quedan tantas cosas por hacer. Y nunca me creí esa historia de que el hombre para realizarse tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Ya yo tengo un hijo que tiene 36 años, árboles. Deben haber unos cuantos. Recuerdo que cuando era jovencito iba al Cordón de La Habana a sembrar café, y he sembrado árboles en jardines, he sembrado, y hay un libro por ahí. Y me queda todavía mucho por hacer, mucho por hacer. Yo siempre digo, cuando me ha tocado hacerle entrenamiento a estudiantes de periodismo, que además lo hago con muchísimo gusto, siempre es el único consejo que les doy. Yo les digo, cada vez que yo llego a la redacción, cada vez que yo abro la puerta de mi oficina, me siento en mi buró a trabajar, lo hago como si fuera el primer día. Ya te dije que me voy a jubilar 3 días antes de morir. No pienso ir a buscar mandados con unas habitas y cuidar nietos, eso no lo voy a hacer.
Así que estoy abierto a seguir viviendo de esta manera tan intensa, pero tan gratificante. He tenido muchísimas alegrías, premios, reconocimientos, pero también he tenido fracasos, he tenido momentos tristes, he tenido sinsabores que me han servido para consolidar esos escalones. Muchas gracias, Miguel. Ha sido un placer que esté aquí con nosotros. Para mí ha sido un gusto tremendo compartir contigo y con todos los amigos. El placer ha sido nuestro. Ya usted lo conoció, la historia de Miguel Fernández, promotor cultural, escritor, realizador, guionista, pero yo diría que sobre todo periodista, y ha dedicado muchas energías a Prensa Latina, la única agencia en el mundo que se atreve a ser alternativa. Una historia así de interesante usted conocerá la próxima semana. Hasta entonces, buenas tardes.